Antes que nada, bueno, presentar a la ponente del día de hoy. Es Sofía Elizabeth Martínez. Ella es traductora de inglés, ella es argentina, como ya pudimos notar por el hermoso acento que tiene. Y bueno, yo creo que si Rosalía pensó en la P de patrona, pues estamos hablando de Sofía, ¿no? Sale su foto, es la jefa de su unidad, digamos, donde trabaja. Ella trabaja en una empresa que se llama Quilingo, ¿sí? No leo su currículo porque es muy extenso, pero nos va a hablar acerca precisamente, como dice aquí, de los aspectos ejecutivos de la traducción. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí es porque estamos interesados en el área de traducción. Y bueno, de todas formas queda grabada para las personas de la facultad que les interesa esta área. Y bueno, pues nada más era eso, Sofi. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Te agradecemos de veras por participar con nosotros. Ok. Hola, hola a todos. Bueno, me presento, mi nombre es Sofía Martínez. Yo soy traductora de inglés. Actualmente estoy en mi final, digamos, para que me den el título este año, pero trabajo hace mucho en lo que es el ámbito de la traducción y bueno, lo conocí a Alfredo y a uno de sus profesores en un encuentro en Guadalajara. Y bueno, estuve en algunas charlas anteriormente y hoy, bueno, vamos a estar hablando de nuevo sobre el ámbito donde yo me desarrollo, que no es tanto, digamos, lo lingüístico, sino lo que es el manejo de proyectos, dos proyectos de traducción, ¿sí? Voy a compartir mi pantalla, así podemos empezar con la presentación. Y me dicen, porfa, si ven todo bien o si hay algún problema, ¿sí? ¿Están viendo mi pantalla? Todo bien, Sofía, adelante. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, primero que todo, vamos a hablar sobre los aspectos ejecutivos en la traducción. Bueno, les comentaba, mi nombre es Sofía Martínez, soy traductora de inglés y también soy Semi-Senior Localization Project Manager y bueno, tengo una expertise en traducción audiovisual, ¿sí? ¿En dónde trabajo? Como bien mencionaba Alfredo, uy, trabajo en una empresa que se llama Quilingo Translations. Esta empresa está localizada en Atlanta y yo actualmente trabajo para la franquicia de Canadá. Y no es que no soy la jefa de Klingo, sino que estoy a cargo de, de coordinar, digamos, el equipo de Canadá, que somos 3 personas. Sería como un tipo de coordinadora de las 2 personas a cargo, digamos, tengo 2 personas a cargo. Bueno, trabajo actualmente como Project Manager. No estoy trabajando como traductora, pero he trabajado anteriormente, ¿sí? Bueno, en esta charla lo primero que quiero mostrar o hablar es sobre el pedido de traducción. ¿Cómo comienza un pedido de traducción y de dónde surge la necesidad de una traducción? Bueno, hay diferentes razones, pero la más importante está relacionada con diferentes empresas alrededor del mundo que quieren expandir sus mercados de forma internacional. Estas empresas generalmente, las que yo manejo generalmente están localizadas, ubicadas en Estados Unidos, Canadá y se van expandiendo alrededor del mundo. Un ejemplo de estas empresas puede ser H&M, McDonald's y Subway, por ejemplo. Son todas empresas que nacieron en un lugar estratégico y después se ampliaron y empezaron a tener franquicias en diferentes partes del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Estas empresas necesitan llegar a estos mercados internacionales, entonces necesitan traducir su contenido para que puedan vender el contenido y adaptarlo dependiendo de la cultura, ¿sí? Las empresas internacionales también, bueno, hay diferentes tipos de empresas. Hay algunas que se dedican más a lo que es la comida, otras que son servicios audiovisuales. Por ejemplo, tenemos Netflix y HBO.
lo que hace Netflix y HBO es proveer películas y series en diferentes idiomas, dependiendo del mercado de cada país. Entonces, estas empresas internacionales que son audiovisuales necesitan no solamente traducción, pero sino otros servicios que son muy interesantes y que son muy importantes para la industria, como por ejemplo la transcripción, el subtitulado, el doblaje, la recreación de un video, porque cuando hablamos de contenido audiovisual, estamos hablando de videos, audios, y cuando hablamos de videos per se, estamos hablando de videos que no solamente tienen una persona en el video hablando un idioma extranjero, por ejemplo inglés, pero sino también a veces tenemos contenido visual, por ejemplo viñetas, imágenes que suelen aparecer en el video que están en inglés. Entonces, no solamente el cliente va a necesitar que traduzcamos lo que dice la persona y hagamos un doblaje, sino también a veces nos piden que hagamos la recreación de todo lo que está en inglés en el video. Entonces, la necesidad de traducción está en estas grandes empresas que todo el tiempo están necesitando localizar su contenido para poder vender más y ampliar su mercado. Y bueno, una cosa importante, digamos, es saber a quiénes contactan estas empresas de traducción, ¿sí? O sea, a quiénes van primero, digamos, estos clientes, a quiénes van a pedir estas traducciones. Y cuando hablamos de esto, generalmente, para comodidad del cliente, el cliente busca algo que esté todo organizado, digamos, entonces busca una empresa de traducción, donde se le da instrucciones a esta empresa de traducción, quiero esto traducido, esto no, esto sí, cuándo lo puedo tener listo, y no lidiar con más nada, solamente encargar lo que se quiere, digamos, comunicar la necesidad, pagar, digamos, accordingly, y luego ya recibir lo que el cliente está esperando, ¿sí? Otras razones que pueden estar relacionados sobre el por qué las grandes empresas internacionales buscan empresas de traducción es por asuntos legales. En algunos casos, ciertos organismos internacionales necesitan que las traducciones que una empresa provea estén certificadas por empresas de traducción o que estén hechas en empresas de traducción y no por freelancers. Entonces, estas son más o menos las dos razones por las cuales las empresas, las grandes industrias, las grandes empresas internacionales buscan empresas de traducción. Bueno, y luego, ¿qué pasa una vez que contactan a la empresa de traducción? Bueno, una vez que un cliente contacta a la empresa de traducción, el dueño de la empresa avisa a su equipo. Su equipo está compuesto generalmente por project managers y ellos son los que realizan la cotización del proyecto y también los que están a cargo de todo el ciclo de vida del proyecto, desde que comienza hasta que termina, ¿sí? La cotización de una traducción puede incluir las siguientes tareas. Por ejemplo, puede incluir una traducción que tenga traducción, edición y proofreading, que son las tres etapas que se utilizan generalmente para garantizar que la calidad que nosotros entregamos a nuestro cliente sea una calidad óptima. Luego, la cotización también podría depender, digamos, de la necesidad del cliente. A veces los clientes necesitan una entrega bastante rápida que, incluyendo estos tres pasos como traducción, edición y proofreading, se alarga un poco el tiempo en el cual nosotros podemos entregar a nuestro cliente lo que es el proyecto terminado. Entonces, a veces se le ofrece otra opción, que es la traducción solamente. Sería translation only, que va a ser un proceso por el cual solamente va a haber un traductor y esa va a ser la versión final, digamos. El traductor va a recibir el archivo, lo va a traducir y eso se le va a entregar al cliente. No va a pasar por diferentes etapas para asegurar la calidad, como en el TP, que sería traducción, un traductor, edición, un editor, y proofreading, que sería un proofreader. Son tres personas a cargo de un proyecto.
Obviamente que los costos de translation only, que sería de traducción solamente, son mucho menos, pero procediendo con el punto número 1, que sería translation, editing y proofreading, se garantiza la calidad, ¿sí? Otros servicios que pueden necesitar cotizar es el subtitulado, luego QA, que sería como una revisión sobre el contenido que ya está traducido. Y otros servicios también que se pueden cotizar, también está lo que es el diseño, sería DTP, y lo que es servicio de ingeniería. Que bueno, en estos dos casos son servicios técnicos que se utilizan para poder procesar y trabajar en diferentes formatos de archivos. Por ejemplo, en PDFs, en archivos de InDesign, Illustrators, estos formatos necesitan un trato especial. Es decir, em, nosotros, como saben todos ustedes, trabajamos con CAT Tools. CAT Tools son las llamadas herramientas de traducción que pueden ser, por ejemplo, Trados, puede ser MemoQ, entre otros. Bueno, a veces estas herramientas no procesan los archivos fácilmente, si no es un Word file, por ejemplo. Entonces, si nosotros recibimos un proyecto de nuestro cliente en el cual tenemos PDFs, archivos de InDesign, Illustrators, estos archivos a veces no son bien procesados, entrados en WordFast o en MemoQ. Entonces, lo que necesitamos hacer es tratar de lograr que ese archivo funcione en la CAT Tool o organizar diferentes etapas para que luego al cliente se le pueda entregar lo que pidió. Por ejemplo, en el caso de que recibamos un PDF, el PDF lo puede procesar una CAT Tool, puede ser procesado por Trados, por WordFast, no hay problema con eso. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cómo va a salir el formato después que nosotros traducimos en Trados o en WordFast? El formato no va a salir como entró, va a salir desacomodado, las imágenes van a estar cortadas. Entonces, para evitar todo eso, a veces lo que hacemos es cotizar horas de DTP. Estas horas se utilizan para que un experto en esta área prepare los archivos antes de ser traducidos y luego prepare los archivos luego de ya estar lista la traducción. Entonces, que prepare la entrega final al cliente. Y en este caso, el cliente va a poder recibir algo ordenado, con todas las traducciones en orden y sin problema. El otro servicio sería ingeniería. En ingeniería, bueno, cuando necesitamos agregar horas de ingeniería en algunos proyectos es porque nuestro cliente está traduciendo, por ejemplo, sitios web o porque tiene un formato extraño de archivo. Por ejemplo, XML o XLIF, ¿sí? Estos archivos son procesables en entrados, no hay problemas para poder procesarlos, pero el problema a veces puede estar relacionado con diferentes tipos de codificación que aparece entrados y que la CAT Tool lo toma y lo cuenta como contenido para traducir. Pero es que ese contenido no tendría que estar ni aparecer entrados. Entonces, a veces nosotros utilizamos ingeniería o obras de ingeniería para poder delimitar exactamente lo que se tiene que traducir y lo que no se tiene que traducir y tratar de acomodar ese archivo que es un XML, un XLIF, para que ese archivo, cuando lo ingrese entrados, solamente me tome el contenido que tenemos que traducir. Y también a veces se cotizan estas horas de ingeniería para poder acomodar los archivos luego que ya están listos para entregar al cliente o que ya están, digamos, traducidos. Se acomodan los archivos, se chequea y si hay algún tipo de problema con las codificaciones o si hay algún tipo de problema con el archivo final. Porque luego, una vez que nosotros entregamos estos archivos al cliente, el cliente lo único que hace es subir el archivo en su website o en la plataforma que esté utilizando y ver las traducciones. Si el cliente sube los archivos y las traducciones no están bien, tenemos que arreglarlas. Entonces es preferible evitar ese back and forth con el cliente y tener los archivos listos en la primera instancia, ¿sí? No sé si alguien tiene algunas preguntas sobre esto o si quiere contar algo.
abren el micrófono. Sí, Sofi, yo nada más, una preguntita. En tu equipo me dices que son 3, tú y otros Sí, 3. somos yo y 2 personas más. Ok, tú y otros 2. Bueno, Sí, estas sí. personas, ¿tú las escogiste o te las asignaron? Te pregunto porque ellos deben tener cierta pericia en el manejo de estas extensiones raras, ¿no? O sea, ya no solo en el trado, sino en InDesign, por ejemplo, en XML, lo que fuera, ¿no? ¿Me puedes repetir tu pregunta? Si las personas, si me preguntabas sobre las personas que trabajaban conmigo o sobre... Sí, bueno, en este caso, ¿tú las escogiste o te las Ah, no, ellas, o sea, la empresa tiene un Operations Manager que sería el líder de todo el equipo, conjunto con el equipo de Canadá, el equipo de Estados Unidos, y la que está a cargo de eso sería la Vendor Manager y el Operations Manager de la empresa. Ellos eligen los project managers que van a trabajar en cada equipo y bueno, en este caso eligieron a 2 personas que trabajan conmigo. Ok. Pero bueno, también depende en cómo se conforma el grupo, porque a veces depende también, a veces hay gente que deja el trabajo, entonces tenemos que buscar otro project manager, lo buscamos, se entrena y así se forman los grupos. No es algo, digamos, que es elegido a dedo, sino que se preparan las personas y luego empiezan a trabajar con nosotros. Ya, es que preguntaba porque estas personas, pues, obviamente debes tener un experto en estas extensiones raras de ingeniería. Esa era mi pregunta. Y claro, en la parte de ingeniería ITP, generalmente nosotros chequeamos los archivos y vemos las necesidades que tiene el archivo. Si realmente necesita de ITP, incluimos horas para que se chequeen. Y si a veces son muchos archivos y la verdad que pensamos que necesita de ITP o ingeniería, lo que hacemos es compartir los archivos con los expertos en ingeniería y en DTP. Ellos estiman la cantidad de tiempo que se necesita y los problemas que pueden llegar a ocurrir o a, digamos, a suceder, digamos, en el proyecto. Y bueno, con esa información nosotros doble chequeamos y bueno, hablamos con el cliente y vemos qué se le ofrece, si se le ofrece con DTP, engineering o no. Eso va a depender también de cómo se planee el proyecto, digamos. Gracias, Sofi. Oye, hay una pregunta en el chat de Sí. Hani Edith. ¿La quieres leer o te la leo? Bueno, léeme. Tengo una duda. ¿Qué diferencia hay entre edición y proofreading, me imagino? Sí. Bueno, cuando hablamos de edición, nosotros tenemos una persona que va a editar el texto que hizo el traductor, ¿sí? Obviamente siempre la edición va a ser, digamos, teniendo en cuenta que se tiene que editar lo menos posible, es decir, solamente los cambios realmente necesarios se hacen a la traducción. Y bueno, la función del editor es editar el texto, digamos, doble chequear que la traducción que se entregó es correcta y si no, hacer los cambios necesarios. Y lo que es el proofreading sería doble chequear, digamos, como hacer un análisis minucioso sobre lo que pasó por traducción y por edición. Es la última etapa de control de calidad. En esa etapa no puede pasar ningún error, digamos. O sea, ya tuvimos una persona que tradujo, otra persona que editó y el proofreading sería el que hace el control de calidad sobre lo que ya se hizo. Díganme si contesté su pregunta, así continúo. A ver. Gracias. ¿Sí? Sí, adelante. Sí. Vamos bien, Ok, ok, sigo. Bueno, aquí. Ok, entonces, ¿por qué llamamos proyecto a un pedido de traducción? ¿Por qué llamamos a un proyecto un pedido de un cliente? ¿Por qué? Bueno, bueno, la respuesta es básicamente porque el pedido del cliente requiere la planificación de diversas tareas que concluyen en la traducción y el cumplimiento de expectativas del cliente, ¿sí?
un proyecto no es solamente, hola, quiero una traducción. No, el proyecto incluye un montón de pasos. Primero recibimos el contenido, analizamos el contenido que vamos a traducir, cotizamos cuánto se estima que puede llegar costar este proyecto, luego se pone into production lo que es el proyecto y cada pedido de traducción tiene sus etapas y cada una de sus etapas necesitan ser analizadas por una persona en especial. Entonces se le llama proyecto porque es un plan para lograr un fin, digamos. ¿Sí? Y los factores principales que se tienen en cuenta cuando hablamos de un proyecto de traducción son la calidad, el tiempo y el dinero. O sea, estas tres variables son las que hacen que un proyecto sea exitoso, que tenga la mejor calidad en el menor tiempo posible y que cueste, digamos, lo estándar o, digamos, no lo menos posible, porque a veces lo que cuesta, lo que poco cuesta, luego tiene consecuencias negativas. Así que, que el precio que se le cobre al cliente sea un precio estándar y acertado y que no sobrepase, digamos, el budget del cliente o el budget esperado para este tipo de proyecto, ¿sí? Claro, que sea bueno, bonito y barato. Bueno, luego em, vamos a pasar a la siguiente slide. Bueno, acá una definición más o menos de lo que hace un project manager. ¿Qué es un project manager y quién es? O la idea que tiene un project manager. El project manager tiene la idea o tiene la habilidad de poder organizar cosas y lograr proyectos exitosos teniendo una mente bastante abierta. Tiene que estar, digamos, ser adaptable a situaciones diferentes. ¿Por qué tiene que ser adaptable? Porque no todos los proyectos son iguales. Entonces, en cada proyecto te tenés que adaptar. Y no solamente eso, sino que una persona, un project manager, tiene la capacidad de ver más allá de la necesidad de traducción del cliente. A veces los clientes vienen y vienen con un proyecto y te dicen, bueno, tenemos 5.000 palabras que las necesito en 2 horas. Y la verdad es que un project manager va a tratar de lograr eso, pero a veces, muchas veces, lo que pide no es posible, o sí es posible, pero a un costo muy alto, o, o no es posible en el tiempo que pide trabajando con un solo traductor, pero sí es posible trabajando con muchos traductores en el proyecto. Entonces, lo que hace el project manager es pensar eso, es tratar de dar diferentes soluciones a diferentes escenarios, ¿sí? Y acá es un chiste que dice, porque a veces los project managers piden cosas imposibles, pero es también dependiendo de la necesidad del cliente y de lo que el cliente está esperando. Entonces, se dice que un project manager es una persona que piensa que 9 mujeres pueden hacer nacer a un bebé en un mes. Entonces, es como busca lo imposible. Eso es lo que está tratando de decir este meme. Pero bueno, acá vamos a un poco a la definición de un project manager y cuál es su función. Bueno, la función del project manager es hacer que el proyecto de traducción sea un éxito y resolver cualquier problema que se presente. Las funciones del project manager generalmente son, primero, recibe la demanda de traducción, es decir, un cliente viene con una necesidad. El cliente viene y nos pregunta o nos pide directamente, quiero traducir este archivo en 25 idiomas para mañana. Bueno, entonces nosotros recibimos el archivo, lo analizamos, vemos las posibles necesidades que tenga ese archivo, digamos, ya empieza a ser un proyecto y cotizamos. Ahí vamos a cotizar los costos que nos va a llevar el proyecto. Una vez que nosotros cotizamos, se le envía al cliente esa cotización y antes de proceder con el proyecto, nosotros necesitamos recibir una approval, digamos, un, un- una green light del cliente en donde nos confirme que podemos proceder y que está dispuesto a pagar ese costo por ese proyecto. Una vez que nosotros tenemos digamos, el aprobado por el cliente, lo que hacemos es asignar esto, digamos, organizar el proyecto
y asignar las diferentes tareas a las diferentes personas involucradas en el proyecto. Por ejemplo, en el caso de que tengamos que trabajar en un PDF, lo que hacemos primero es contactar a nuestro DTP team, entregar el PDF y mandar instrucciones con lo que necesitamos que hagan. A veces necesitamos que ese PDF se convierta en una matching table, que sería un archivo editable para que pueda ser procesado en trados. Entonces, primero se asigna esa parte. Una vez que se termina esa parte de diseño, se asigna al traductor. Una vez que se termina la parte de traducción, se asigna al editor, y una vez que termina la parte de edición, se asigna al proofreader. Una vez que se termina la parte del proofreader, ahí nosotros doble chequeamos a ver si las traducciones, si no hay issues o algo que tiene que ver con las traducciones. Y bueno, si es necesario entregar el mismo formato que se recibió en el proyecto de traducción, lo que hacemos es volver a involucrar al DTPer, digamos a la persona que hace el diseño, para que haga el diseño, pero con las traducciones. Y una vez que eso está listo, se lo entregamos al cliente. Ese es el desarrollo de un proyecto X que inventé recién en mi cabeza, pero hay diferentes tipos de proyectos y diferentes maneras de manejarlo. Entonces va a depender mucho del project manager, de los recursos que tenga en ese momento, digamos, de los traductores, los editores, los proofreaders, las personas relacionadas con el diseño, con ingeniería. Entonces va a depender mucho de cómo va a organizar cada project manager su proyecto. Otras tareas que hace el project manager, digamos, diariamente, son, bueno, controlar las situaciones adversas durante el proyecto. Durante un proyecto te puede pasar un montón de cosas. Primero, que el traductor se enferme, no tengas traductor para ese proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Al no tener traductor, vamos a tener que buscar otro traductor, y que otro traductor no pueda trabajar en ese horario, que tengamos que extender la entrega al cliente, digamos, atrasarla. Entonces puede haber una o varias situaciones que pueden afectar el proyecto. Lo que tiene que hacer el project manager es, bueno, tomar responsabilidad de esas situaciones y tratar de resolverlas. La mejor, digamos, capacidad que tiene un project manager es ser resolutivo, buscar una solución ante el problema, no paniquear o no, em, digamos, no frizarse en ese momento de problema, sino buscar una solución, resolver, siempre es resolver. Otra de las tareas pueden ser, bueno, preparar los archivos para la traducción, ya los nombramos. Negociar y acordar con traductores en procesos de traducción. Sí, a veces nos toca negociar con traductores porque, no sé, por ejemplo, llega un archivo que es un texto médico muy detallista, entonces el traductor está bien, va a trabajar en eso, pero va a ser tanto el trabajo que va a tener que hacer en cuanto a terminología, búsqueda terminológica, etcétera, que a veces quiere negociar un poco el costo del proyecto y lo que se le va a pagar a ellos. Entonces, a veces nos ha tocado tener que negociar, decir, bueno, te pago esto, no quiero esto, y negociar no solamente con el cliente, pero con el traductor también. Y bueno, una de las primordiales tareas que tiene un project manager es la parte del PM Check. PM Check es una etapa que se hace antes de entregar el proyecto al cliente. También se puede hacer al principio para ver qué es detalladamente lo que el cliente está pidiendo, y luego para entregar el proyecto al cliente. Se hace un PM check detallado en el cual se tienen en cuenta todas las instrucciones que mandó el cliente y se doble chequea que todo eso se tuvo en cuenta a la hora de traducir, ¿sí? Porque si nosotros podemos, como project managers, evitar un error, es genial, porque va a evitar la cantidad de tiempo que vamos a invertir en lo que es una client review, digamos, una revisión de las traducciones, lidiar con lo que es el traductor y también con el cliente, porque el cliente, al no estar satisfecho,
va a buscar soluciones y va a buscar respuestas, y nosotros vamos a tener que lidiar con esa situación no solamente con el cliente, pero también buscar respuestas en lo que es el equipo, que sería el traductor, el editor, el proofreader, etc. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es hacer un PM check súper, súper detallado, para evitar ese tipo de errores y para evitar que tengamos revisiones por parte del cliente. Una de las herramientas que usamos, digamos, como project managers para poder doble chequear las traducciones o typos o lo que sea, es una tool que se llama, ay, no me acuerdo cómo se llama, no, sí, Xbench se llama. Esa tool la utilizamos antes de entregar el proyecto al cliente. em, Utilizamos Xbench, ingresamos los archivos y vemos si hay alguna inconsistencia en las traducciones. Y obviamente nosotros como project managers nunca podemos tocar las traducciones de los traductores ni nada, digamos. Nosotros podemos anotar lo que vemos y anotamos, decimos, acá detecté esto, allá detecté esto, acá hay un error. Bueno, todas esas queries o esas preguntas o esas dudas que nos surjan cuando lo chequeamos el archivo, lo que hacemos es enviarla a los traductores, a los proofreaders, para que ellos doble chequen eso y nos digan si está todo bien o si realmente necesitamos que ellos chequeen eso y nos entreguen un nuevo archivo, ¿sí? Pero bueno, son básicamente las tareas más importantes que tenemos como project managers y que son un montón de tareas, porque generalmente sí, un project manager tendría que encargarse de lo que es el inicio y el fin de un proyecto, pero muchas veces nos toca hablar con clientes, negociar con clientes y negociar con traductores, también ayudar al cliente a entender cómo es el proceso, ayudar al cliente a entender qué es lo que necesitamos. Entonces, un project manager hace un poco más que esto, pero bueno, esto es básicamente lo más importante. ¿Y qué tiene en cuenta el project manager al elegir un recurso lingüístico? Bueno, generalmente la calidad, el tiempo y el costo. La calidad que entregue es primordial, el tiempo también, pero es un poco negociable, lo mismo que el costo. El costo, a veces hay traductores que son muy buenos, pero son muy caros. Entonces, eso va a depender también de la necesidad del project manager y dependiendo del proyecto y dependiendo un montón de cosas. A veces logramos que traductores muy buenos, que tengan una rate bastante elevada, puedan ajustarse a nuestras necesidades, pero negociando otro tipo de trabajo. Y siempre digamos, el project manager siempre tiene que estar abierto para negociar. ¿Sí? A ver, veo el chat que tengo dos. Hay Project Manager, bueno, acá veo dos preguntas. Una de ellas es, ¿hay casos que el Project Manager es traductor y se encarga en un caso así? Bueno, en este caso yo he escuchado que sí, tengo compañeros que trabajan de esta manera, digamos, que son Project Managers, pero a veces tienen un proyecto chiquito de 20, 30 palabras y lo necesitan ya y no tienen traductor y no encuentran. Entonces, si son traductores y trabajan como traductores y se animan a hacerlo, lo hacen. Como project manager, yo, Sofía, prefiero no hacerlo y no aconsejo trabajar al mismo tiempo de traductor y project manager en la misma empresa, porque puede haber consecuencias. Si bien conoces mucho al cliente, porque trabajas con ellos como project manager, puede que la calidad no sea la esperada por el cliente y bueno, ahí vamos a tener doble problema, vamos a tener que lidiar con lo que es la gestión y también con la traducción. Entonces, sé que hay situaciones en las cuales un mismo traductor traduce algunos textos para el cliente trabajando como project manager, pero bueno, sí, no lo aconsejo. Y luego Xbench, sí. Sí, Xbench es un tool, digamos, una herramienta que utilizamos para hacer el doble chequeo de calidad, los project managers, ¿sí? Para evitar que se nos pasen algunos typos, por ejemplo, a veces
hemos escuchado a algunos traductores que han tenido problemas con trados, en el cual uno de los problemas primordiales es que pasa que Trados procesa el archivo, está todo bien, pero luego cuando generan el archivo final ya la traducción no tomó un texto y quedó ese texto en inglés. Entonces, o sea, nosotros como project managers nunca podemos entregar una traducción incompleta, pero nos ha pasado que hemos tenido traductores que tenían ese problema con su CAT tool y nos entregaron textos en inglés. Entonces, eso como que lo detectábamos a simple vista, pero también lo detectaba esta herramienta que es Xbench, que es muy buena y que te ayuda un montón a acelerar lo que es el proceso de revisión de un project manager antes de entregar al cliente final. Bueno, luego, here, acá hay un meme que saqué de internet que dice, don't worry, your project manager is on top of everything. Bueno, lo que escucho mucho bueno, nuestros compañeros o de lo que sería mis managing directors, que ellos le dicen a nuestros clientes, no problem, Sofía is on top of this, and es verdad en esos casos, pero muchas otras veces, en otros, yo he escuchado en algunas situaciones de otros colegas, es como, sí, lo vamos a resolver, y en realidad todavía no empecemos a pensar en la solución, pero bueno, lo tenemos que solucionar, entonces al cliente siempre hay que darle tranquilidad para que ellos nos den la tranquilidad a nosotros para poder hacer nuestro trabajo. Si nosotros tenemos un problema, sí, lo tenemos que decir, tenemos un problema, pero la verdad que es preferible que le brindemos tranquilidad al cliente, que estamos trabajando para resolver el problema y nosotros lidiar con todo eso que se ve atrás, con la tormenta, digamos. Lidiar con eso, organizar y tratar de entregar lo mejor posible. ¿Sí? Bueno, un ejemplo de, no sé si tienen alguna pregunta o quieren acotar algo. Y me gustaría saber si alguien alguna vez escuchó hablar sobre Project Managers y cuál es su, digamos, insight o su vista sobre eso, sobre ese trabajo. Y si les gustaría en algún momento hacerlo, trabajar de Project Manager, me gustaría saber cuáles son sus pensamientos sobre esto. Dos cosas, Sofi. Sí, Una, ahorita que nos estabas hablando de las cosas que pudieran pasar, tengo sí. una pregunta. ¿Cuál es la peor cosa que has escuchado que ha pasado? O sea, que se haya dañado un archivo, que una computadora se fue a la playa o algo Ah, grave que tú digas, eso no es posible. bueno, lo peor que nos puede llegar a pasar como project managers es que la calidad que entreguemos al cliente no es la esperada y que el cliente haya pagado mucho dinero por ese proyecto y que no se le haya dado lo que ha esperado. Porque a veces hay situaciones diarias en las cuales los project managers podemos tener control y podemos solucionar eso. Pero cuando tenemos un proyecto, por ejemplo, no sé, al chino, y te dicen, no, la calidad de China es terrible y como project manager que habla español, inglés y un poco de italiano, un poco de francés, que podemos detectar cosas, pero chino es un idioma totalmente diferente en el cual nosotros no podemos, digamos, solucionar el problema de calidad. Digamos, no es algo que nos compete, digamos, básicamente porque nosotros le pagamos a alguien para que lo hiciera, para que hiciera la traducción en chino. Y bueno, y si la calidad es mala, digamos, tiene errores de gramática, tiene errores de ortografía o lo que sea, nosotros como Project Manager lo que podemos hacer es detectar errores visibles, pero no podemos detectar problemas gramaticales. Entonces, ese es un gran problema porque nosotros no podemos parar esto, digamos, es un gran problema que nosotros no podemos haber detectado. Entonces, la solución está en las manos del traductor, en este caso. Entonces, ahí es como el cliente viene todo enojado y no, esta traducción no sirve, que esto que no. Bueno, nosotros, bueno, chequeamos. A veces los clientes, ojo acá, a veces los clientes vienen con eso, ese temper y no, estamos enojados porque esto no sirve, esta traducción no sirve, nada sirve para ellos.
Nosotros nunca como project managers tenemos que asumir que lo que el cliente dice es verdad, porque no sabemos. Entonces decimos, bueno, gracias por tu mensaje, vamos a chequear su feedback y vamos a ver los comentarios o chequear lo que nos dice el traductor. Nosotros mandamos todos estos comentarios, todos estos mensajes enojados de clientes al traductor, obviamente tratando de parafrasear y de que sean más amenos para el traductor, porque en realidad, hasta que el traductor no confirme que hay problemas lingüísticos, nosotros no podemos asumir que los hay. Una vez que mandamos al traductor todos nuestros comentarios en cuanto a la calidad, y el traductor viene, mira, Sofía, acá me parece que no, o sea, no hay problemas de calidad, sino hay de preferencia. ¿A qué le llamamos problema de preferencia? Preferencia, el cliente prefiere otra terminología en vez de la que eligió el traductor para el proyecto. En ese caso, nosotros no tomamos esto como un problema lingüístico, sino que lo tomamos como algo preferencial. Lo que hacemos es, mire, señor, aquí nosotros no vemos que haya problemas lingüísticos, lo que vemos sí hay cambios preferenciales en cuanto a terminología, que los podemos aplicar, no hay problema, lo vamos a doble chequear, pero solo para que se quede tranquilo, no hay problemas en cuanto a gramática, sintaxis, etcétera. Pero bueno, en este caso es como que pasó algo bueno, digamos. Lo bueno fue que no había problemas gramaticales, pero nos suele pasar que hay problemas gramaticales y nos dicen, uy, perdón, sí, hay un error, nos dice el traductor. Acá también hay otro error, sí, tiene razón el cliente. ¿Qué hacemos cuando nos dice tiene razón el cliente? El proyecto no tiene la calidad esperada. Y ahí es un problema, porque ahora nosotros vamos a tener que, obviamente, hablar con el cliente y ver cómo solucionamos el problema de calidad. Obviamente que vamos a tratar de solucionarlo y el traductor va a retraducir todo para que la calidad sea la esperada. Pero mientras tanto, el cliente nos va a preguntar, ¿y por qué Sofía pasó esto? Si nosotros pagamos para que un traductor, un editor y un proofreader trabajen en este proyecto, ¿por qué pasó que la calidad no es la esperada? ¿Qué respuesta le darían ustedes al cliente cuando viene y nos dicen eso? No, supongo que sí es terrible. Oye, pero yo creo que como project manager sufres mucho a veces del síndrome del impostor, ¿no A crees? ver, ¿cómo sería eso? Sí, o sea, pues mira, tú tienes gente a tu cargo y estás vigilando y siempre la responsabilidad cae sobre ti. O sea, de cierta manera, si no salen bien las cosas, tú eres la responsable, ¿no? Entonces tú siempre Sí. debes pensar así como que, uy, no revisé bien, o sea, siempre tienes la duda de si revisaste bien, de si hiciste bien tu trabajo. O sea, todo el tiempo Ujú. estás como dudando de ti mismo. Me imagino que eso le pasa muy seguido a los... Sí, sí, puede ser. En realidad, nosotros, digamos, como trabajamos de a tres personas, tratamos de crear un vínculo de equipo, digamos. O sea, como, sí, generalmente coordino las tareas y divido las tareas entre los diferentes personas en el equipo. Obviamente trato de que si veo que alguien está trabajando y haciendo un montón y la verdad que no llega con el tiempo, agarro algo y hago algo yo de lo que está haciendo, o si hay un problema, trato de estar, de ayudar, de contener. Ya la figura, digamos, de coordinadora de equipo es como tratar de asistir y ayudar a los project managers, digamos, que están en mi equipo para que el proyecto salga lo mejor posible. Obviamente que cuando pasa algo malo y que no está relacionado a mi equipo, por ejemplo, eh, o no, no a mi equipo, sino no está relacionado a mí personalmente, pero sí a uno de los miembros de mi equipo, es como que también me lo tomo como si fuese para mí, porque obviamente al ser responsable tratas de que todo sea perfecto. Entonces, si hubo un error, es como que no querés que haya errores. Y ves qué sucedió y bueno, y por qué podemos evitar esto. Bueno, hacemos como un recap, nos llamamos, hablamos del problema, pero siempre lo bueno de trabajar en un equipo de traducción o un equipo de project managers es que no hacer diferencia, digamos, que seamos todos un equipo. Obviamente que la división de tareas, todo eso son decisiones que tomo, pero siempre tratar de ver
como equipo cómo solucionar un problema o algo de eso. Porque los errores les pasan a todos, somos todos humanos y a mí me pasan errores, obviamente. Errores propios, errores que no son míos y bueno, ya está, el error está, hay que buscar la solución. Siempre eso es lo primero que digo cuando hay un error. O sea, bueno, este problema está, vamos a buscar la solución. Nosotros no podemos hacer que desaparezca el problema, hay que solucionarlo. Entonces, teniendo esa forma de trabajar, se evitan errores, se evitan situaciones engorrosas y sí, cuando pasa algo malo, la verdad que sí, es como, oh, no, o sea, como que te sentís responsable porque es de tu equipo. Pero bueno, tratamos de que eso no nos afecte día a día, y que no estemos dudando de nosotros mismos, sino que son situaciones que siempre pasan por algo, no es porque hay falta de atención o hay falta de ganas de trabajar o no, siempre pasan por alguna otra situación, digamos, puede ser estrés, puede ser que estamos bajo presión en algún momento y muy bajo de presión, no de la presión buena, sino de la presión mala. Entonces, hay situaciones que hacen que haya errores y hay errores humanos que pasan porque somos humanos, digamos. Pero bueno, sí, es como un poquito, no te sentís mal porque sabes que no fue tu intención y que vas a tratar de resolverlo, pero sí decís, oh, no quería que me pasara, digamos. A ver, aquí veo una pregunta. Sí, he escuchado de ello, pero ahora mi duda es un poco sobre los traductores freelance. ¿Ellos no tienen PM o ellos son a la vez PMs? Ah, mira, es así. Los project managers, que son los PMs, son los que se encargan de elegir los traductores para cada proyecto, ¿sí? Los traductores freelance son convocados por los project managers para un proyecto, ¿sí? Ellos lo que hacen, los traductores, reciben un paquete de trados, digamos, el paquete ya armado, ellos entran a ese paquete de trados, traducen, terminan su parte, crean un proyecto, digamos, un paquete final de trados y lo envían al project manager. Ese es el trabajo del freelance, del traductor freelance. Ellos no tienen project manager directos, dependiendo de cada proyecto, digamos. O sea, todos los traductores freelance que trabajan para una empresa de traducción siempre están convocados por project managers y ellos se comunican con project managers. Pero no es que por ser traductor freelance tenés un project manager para vos, digamos. Tenés varios project managers dependiendo la empresa, las empresas para las que traduzcas. Un traductor freelance puede traducir para más de 3 empresas. O sea, ellos pueden trabajar para diferentes empresas, digamos, de traducción. Y dependiendo cada empresa de traducción, tiene un project manager asignado. Eh, sí, si se trabaja en equipo, exactamente. Si se trabaja en equipo es re bueno apoyarse y es lo que hacemos como digamos, en los equipos de Kilingo, lo que se hace es eso. Si hay un problema, siempre estamos todos para asistir a esa persona. No hay lo que es jerarquías, o sea, sí hay, porque obviamente cada uno tiene experiencia en su ámbito y tiene cierta cantidad de tiempo trabajando en esa empresa o en ese rol. Entonces, hay un tipo de jerarquía que obviamente puede haber, pero a la hora de trabajar somos un equipo muy unido y como que no marcamos nada de eso, sino que al contrario, es como que estamos para ayudarnos. A veces cuando uno, por ejemplo, yo hace mucho que no hago un proyecto de este cliente especial, y sé que una de mis compañeras lo ha hecho recientemente, vamos y hablamos con esa compañera, hola, che, ¿me puedes ayudar con este problema, con este proyecto? No me acuerdo cómo era esto y esto y lo otro. Ah, bueno, mira, acá están las instrucciones de esto, y nos pasamos información y nos ayudamos. Es como la idea que se tiene que se tiene que tener cuando trabajas en equipo, digamos, tener un equipo para ayudarse. Y sí, obviamente hay jerarquías, porque dependiendo de la cantidad de tiempo que pases en el mismo puesto, em, cada persona. Pero eso no influye, digamos, en el flujo de trabajo, digamos, ¿sí? Bueno, aquí hice un ejemplo de un workflow sobre un proyecto, ¿sí? Bueno, ¿cómo sería bueno, ya lo habíamos hablado anteriormente, pero está bueno recordarlo.
¿Cómo sería el proceso de un proyecto normal, digamos? Una recepción de archivos en PDF. Nosotros, como les comentaba anteriormente, recibimos del cliente un archivo PDF que lo quiere traducido al chino, ¿sí? Nosotros analizamos el archivo como Project Managers, recibimos el archivo, lo analizamos, analizamos qué servicios se necesitarán además de la traducción. Si se necesita ingeniería, si se necesita diseño, etcétera. Una vez que tenemos eso claro y tenemos los costos, lo que hacemos es cotizar al cliente. Es decir, bueno, este proyecto va a salir esto. Y luego esperamos la aprobación del cliente. Una vez que tenemos la aprobación del cliente, elegimos el equipo que va a trabajar en el proyecto. Vamos a asignar ese equipo, digamos, a asignar el proyecto a las diferentes partes involucradas, ¿sí? Y luego confirmamos al cliente el delivery date, teniendo en cuenta todos los pasos del proyecto, confirmamos al cliente, ¿sí? Luego recibimos las traducciones finales. Lo que hacemos es control, que sería esto de usar Xbench, de doble chequear los archivos, teniendo, por ejemplo, el source en una pantalla y el target en otra, y ahí doble chequemos que esté todo bien, que no haya problemas de formato ni de traducción, que no haya texto en inglés, em, que si el archivo tenía viñetas, que tenga la misma cantidad de viñetas, etcétera, ¿sí? Luego que hacemos el control, entregamos al cliente, ¿sí? Y luego lo que hacemos es actualizar todo el contenido, actualizar los registros de este cliente para futuros proyectos. Cuando hablamos de actualización de registros, estamos hablando de si hubo una instrucción nueva, anotar esa instrucción en la carpeta del cliente para que en próximos proyectos tengamos en cuenta esa instrucción. Otro, otra, digamos, otra característica que podemos tener en cuenta es eh, cuando recibimos los proyectos, utilizar los uncleans, los archivos uncleans, que son los que se generan entrados. Con esos archivos que actualizamos nuestra memoria de traducción interna para futuros proyectos, ¿sí? Anotamos si tuvimos algún problema, si tenemos que tener en cuenta algo para próximos proyectos también, y así con cada proyecto y cada cliente. Bueno, luego, bueno, aquí ustedes me van a preguntar, ¿para qué me sirve saber todo esto del Project Manager como traductores? Porque, bueno, muchos de ustedes sé que tal vez no le interese tanto ser project manager porque quieren ser traductores y les gusta traducir y les gusta la localización. Entonces, ¿para qué me sirve saber todo lo del project manager? Todo lo del project manager sirve para que cuando tenemos un proyecto de traducción y que tenemos que traducir un archivo, sepamos cuál es el proceso de este proyecto, digamos, cómo comenzó y cómo tiene que terminar. Y, y también para saber que cada vez que tengan una duda lingüística o una duda de algo, le manden una pregunta al Project Manager, que el Project Manager lo que va a tratar siempre es de asistirlos. Va a tratar de, si tienen alguna duda lingüística, obviamente, después de doble chequear todo 35 veces, cuando están traduciendo, y de decir, bueno, no encuentro la respuesta. Bueno, no encontrás la respuesta, contacta al Project Manager. Cuando contactas al Project Manager, el Project Manager va a hablar con el cliente y le va a comentar cuál es la duda que tenemos en cuanto a la traducción. Y luego va a venir con la respuesta. El Project Manager te va a dar la respuesta, así puedes proceder, ¿sí? Pero está buenísimo saber todo el proceso porque eso te va a ayudar a ver tiempos, a doble chequear 30.000 veces las traducciones, también para hablar con el project manager, sacarte dudas en cuanto al proyecto, y también para visualizar el alcance que puede tener mi trabajo como traductor en la cadena. ¿Cómo puede afectar mi desempeño de traductor en el proyecto del cliente? ¿Sí? Está bueno que sepamos todo esto para que
si nos surge algún proyecto de traducción, sepamos identificar las diferentes etapas y también que tengamos mucho cuidado cuando traduzcamos y también preguntar si es necesario siempre, preferimos que pregunten a que entregamos mala calidad a nuestro cliente, ¿sí? Em, Luego, bueno, aquí un poquito de, digamos, de los trabajos posibles que pueden encontrar como traductores en la industria de la traducción. Bueno, básicamente yo sé que como traductores y estudiando lenguas, lo que quieren es traducir, es lo más importante. Entonces, pueden empezar a traducir, formarse obviamente, porque, por ejemplo, acá en Argentina nosotros tenemos una carrera que es traducción, traductorado público de inglés, pero abarca muy poquito de todas las áreas. Es como un traductorado que te da un pantallazo de la traducción comercial, de la traducción legal, de la traducción científica, de la traducción literaria, periodística, etcétera. Entonces, lo más importante como traductor es que sepan el área que quieren, en la que quieren desempeñarse. Primero también, lo más importante es que investigan cuál es el área en, en la cual tienen más trabajo y hay más demanda. Y ahí tomar decisiones. Porque, por ejemplo, traducción literaria es hermoso, hermoso traducción literaria. Pero es muy difícil que consigamos traducir un libro de un autor famoso y traducir libros. No es tan común, porque cada autor famoso tiene su propio traductor ya en el idioma, en cada idioma. Entonces es muy difícil que nos venga un proyecto de esos. Pero la traducción literaria ahora está buena, digamos, los traductores literarios trabajando para lo que es la parte de localización de películas, de series, de videos. Sirve mucho tener ese background de traductor literario. Entonces, hay una vuelta ahí. Podés hacer o especializarte como traductor audiovisual. Es buenísimo. Otras áreas que tienen mucha demanda, por ejemplo, son los traductores científicos, los comerciales, los legales, los de marketing. Muchas empresas, empresas internacionales están buscando traducir sus sitios web. Entonces, necesitan no solamente un traductor que tenga, digamos, conocimientos lingüísticos y sepa cómo traducir, etcétera, pero también que tenga una orientación en marketing para hacer que su website tenga un impacto bueno en la cultura de llegada, que sería, por ejemplo, no sé, en Argentina, en México, etcétera. Entonces se busca mucho traductores y que tengan un insight en marketing, que también lo llaman copyright. Así que está buenísimo. Y la científica. Aquí, la mejor pagada es la científica, tengo entendido. Sí. Em, Hay mucho, o sea, es depende, eso, Alfredo, lamento de decirte. Hay mucho, digamos, hay mucha demanda de traducción científica, pero las grandes empresas que contratan freelancers no pagan mucho en muchos casos. Sí, pero en otros no. Pero hay mucha demanda y mucha gente se está especializando en traducción científica porque, por ejemplo, cuando estuvo la pandemia, o sea, todavía está, pero se comenzó en la época del 2020, 2019, finales de 2019, 2020, principios de 2020, se comenzó a tratar de crear, ¿viste?, las vacunas. Entonces hubo mucho trabajo para el traductor científico, mucho trabajo, porque todos los tests tenían que estar traducidos. Entonces, grandes empresas, que no voy a nombrar cuáles, pero de todas esas vacunas, las mejores vacunas, mandaron mucho contenido para traducción, porque se traducía no solamente, digamos, las pruebas, digamos, que se hacen para eh, chequear si la vacuna es efectiva o no y en qué se hacen las pruebas, sino también una vez que fue aprobada la vacuna, se tuvo que traducir la caja de la vacuna, los prospectos, etcétera. Pero sí. Y bueno, como traductores especializados, ustedes pueden encontrar trabajo creándose un LinkedIn. Desde ya se tienen que crear un LinkedIn para ahí empezar a hacer cursos, mostrarse que están en el mercado de la traducción y empezar a seguir empresas de traducción, empezar a seguir clientes, posibles clientes.
empezar a empaparse con la industria de la traducción. También es importante que hagan cursos, o sea, si a ustedes les gusta, por ejemplo, la traducción audiovisual, hagan una diplomatura en traducción audiovisual. Si a ustedes les gusta la traducción técnica, la traducción científica, también hay cursos para poder hacer, especializarse. Y una vez que ustedes se sientan preparados, comiencen a contactar a empresas de traducción como primera instancia para hacer test de traducción. Cuando ustedes pasan un test, van a ser contratados por una empresa para el área que especificaron, ¿sí? Lo mismo, después, luego, otros trabajos, ahí veo que tenemos dos chats. La Tata también se subió mucho debido a la pandemia, las plataformas de streaming. Sí, exactamente, exactamente, Ania. Es verdad eso. ¿Y qué más creció con la pandemia? Crecieron las interpretaciones online. Entonces ahora no solamente la traducción a escrita creció por, digamos, la parte científica, por todo el desarrollo de las vacunas, etcétera, sino que también las escuelas, por ejemplo, necesitaban tener reuniones con los padres de los alumnos y muchas veces, digamos, escuelas internacionales necesitaban un intérprete em, para poder hablar con ese alumno, por ejemplo, o para poder hablar con ese papá de ese alumno. Y otros, por ejemplo, otras empresas estaban dando donde necesitaban intérpretes. Entonces se empezó a hablar mucho de la interpretación BRI, que sería, ahí se las escribo, que es this type of interpretation. Y ahí hubo mucha demanda de interpretación también. Y también mucho streaming, como uno comentabas, eso también ahora, ya pasando la pandemia, muchos cursos comenzaron a ser online. Después de la pandemia también, porque decidieron que es una forma efectiva y que las personas a veces eligen estudiar online. ¿Por qué? Porque pueden organizar sus tiempos, pueden estar desde su casa, pueden doble chequear la información donde la necesitan chequear en internet, etcétera. Entonces, muchas plataformas, muchas universidades necesitaban traducir su contenido en diferentes idiomas, porque va a depender del país a donde va a ofrecer ese servicio de educación. Entonces también estuvimos recibiendo muchas demandas de proyectos audiovisuales que serían e-learning para diferentes idiomas, digamos, español. Siempre uno de los idiomas que más recibimos es español, porque obviamente tenemos muchos países de habla hispana en el mundo, toda Latinoamérica y España, así que eh, es muy demandado ese idioma. Otro trabajo que no me quería olvidar es, bueno, de editores. Editores serían los que van a editar el texto del traductor. También se puede hablar de proofreaders también. Tendrían también mucho trabajo, porque ahora, por ejemplo, ahora muchas empresas están incorporando lo que es la machine translation. ¿Qué pasa? Es una nueva tecnología que lamentablemente no nos, o sea, lamentablemente no nos va a quitar el trabajo, pero sí nos va a reducir el trabajo. Nos reduce un poco el trabajo, porque antes un cliente prefería pagar a un traductor, un editor y un proofreader, y ahora lo que hace el cliente es, no, quiero esto con la machine translation. Entonces, paga el software y una o dos personas para trabajar en la edición de contenido. Nosotros como traductores no vamos a perder trabajo nunca, porque la machine translation está lejos de ser 100% efectiva, digamos. Está lejos de ser, digamos, muy precisa. Entonces, sí o sí, se necesita a humanos que estén chequeando ese contenido. Así que nunca vamos a ser reemplazados, ¿sí? Pero bueno, entonces ahora el trabajo, ahora el trabajo que ofrecen los traductores, las empresas de traducción, no es como traductor en sí, pero es como post-editor, editor. El costo, digamos, lo que pagan las empresas es un poco más bajo, pero también el trabajo que vamos a hacer es menos. Así que es como en mi opinión, es como
es como algo a lo que tenemos que adaptarnos, lamentablemente, porque si no nos adaptamos, esto va a seguir mejorando, la tecnología va a seguir mejorando y vamos a quedar afuera. Entonces, adaptarte. Esa sería la solución. Y bueno, luego otros trabajos que pueden estar relacionados con la traducción, pero que no son específicamente de traducción. Bueno, DTPers, en este caso tendrán que hacer un curso de diseño para poder ser DTPers. Luego, project managers, siendo traductor y teniendo algunas habilidades como ser resolutivo, paciente y responsable, funcionan en ese puesto, project manager. Vendor manager, bueno, vendor manager no les comenté, pero trabaja en o sea, el vendor manager trabaja en una empresa de traducción. Y lo que se hace, o la tarea primordial que tienen, es negociar entre el vendor, digamos, los traductores, negociar con los traductores y conseguir lo que necesita el project manager para poder realizar un proyecto, ¿sí? Entonces, es un trabajo lindo, a mí me gusta mucho, porque negocias mucho, tenés que buscar, investigar. Es lindo, es lindo. Y nada, y estás en contacto con diferentes culturas todo el tiempo. Luego, otro trabajo que probablemente es también buscado mucho por las empresas de traducción serían los Sign Representative Managers. Bueno, estos gestores lo que hacen es buscar clientes, ¿sí? Buscar clientes, tratar de hacer crecer la empresa de traducción con más clientes. Está bueno también, a mí me gusta esa área, me gusta mucho. Es medio cansador porque es medio monótono, pero sí es buscar clientes en diferentes países del mundo y tratar de traerlos. Otros dos trabajos que están buenos, Interpreting Coordinators. Bueno, en este caso serían como Project Managers de proyectos no de traducción, sino de interpretación. ¿Sí? Y está bueno, tener que gestionar, tratar de buscar, por ejemplo, te viene una request de un cliente que necesita un intérprete en español para mañana a las 3 de la tarde. Entonces, lo que hace el coordinator, el interpreting coordinator, es buscar por cielo y tierra un intérprete para mañana a las 3 de la tarde. Y así. Pero es lindo, tenés que setear luego lo que es las conference calls y todo. Está bueno. Y otro trabajo que puede interesarles, o que sabiendo inglés y sabiendo sobre traducción, es talentos o locutores para doblaje. Cuando hablamos de locutores para doblaje, son esas personas que hablan, que ustedes escuchan en las películas, que hablan en español cuando una película es en inglés. Bueno, es la persona que graba esa voz. Sería un actor, pero para doblaje, donde no se le ve la cara al actor, sino que se le escucha la voz. Hay muchos traductores, que yo conozco muchos traductores que se han inclinado por esta área. Entonces lo que hacen, bueno, lo que hacen es estudiar un poco bastante de locución, hacer una preparación para ser locutor, y también se entrenan en diferentes empresas audiovisuales para poder tener, digamos, un buen manejo de su voz y poder recrear una voz como se lo pide un cliente, ¿sí? Esos son algunos de los trabajos. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta sobre los trabajos y si quiere saber algo más sobre el Project Manager, em, o no sé, algo. Ah, ok, Dulis. Hola, buenas tardes. Hola, Dulis, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias por la información que nos está dando. A mí me llamó mucho la atención sobre talents para doblaje, porque yo me imaginaba que eran actores que nada más tenían que leer los guiones, pero ya veo que no. Sí, bueno, pero para ser actor también puedes formarte. Entonces, a veces em, muchas veces algunas personas tienen habilidades o talentos natos que no los han explorado. Entonces, para ser un actor para doblaje, te podés formar
en empresas audiovisuales también te podés formar como locutor. Teniendo una buena voz, podés trabajar de actor. Obviamente que requiere un trabajo, no es que, por ejemplo, mañana yo, Sofía, puedo ir a grabar una voz, no, para nada. Yo tengo que prepararme si quiero hacer esto, o sea, estudiar y practicar y ver si funciona mi voz en diferentes escenarios. Porque a veces algunas personas tienen una voz muy buena, que parecen locutores, y a veces entrenándola un poco consiguen un trabajo para doblaje. Ah, ok. ¿Tiene algunas referencias de escuelas donde pueden estudiar sobre? Em, sí, en Ciudad de México, bueno, tú estás en Veracruz. Sí, Bueno, en Ciudad de México hay varias escuelas de doblaje. Nosotros acá en Argentina tenemos, en Buenos Aires también. No me acuerdo muy bien los nombres, pero yo te los voy a pasar. Así te paso los nombres de las escuelas de doblaje. Y está buenísimo. Es arte, digamos, es ser actor. Pero bueno, lo que yo les quería comentar es que hay un montón de trabajos detrás de la industria de la traducción, digamos. Aparte de traductores, hay un montón de trabajos que nos pueden interesar. Que capaz que siendo traductores, sí, nos gusta traducir, pero a veces nos interesa más otra cosa y la descubrimos gracias a la traducción. gracias. De nada. Después, me imagino que otros trabajos soñados es trabajar en sobretitulado, más que nada porque te vas a dormir en Broadway. Puede ser. Bueno, luego aquí les puse diferentes lugares donde pueden buscar trabajo, ya sea como traductor, como project manager, vendor manager o digamos, lo que necesiten, digamos. Lo primero que todo, lo primero que tienen que hacer es crear una cuenta de LinkedIn, comenzar a seguir diferentes empresas de traducción que siempre están buscando traductores, project managers y vendor managers. Otro lugar donde pueden encontrar trabajos es pros.com. Ahí hay muchos trabajos como traductor freelance. Otro lugar, Translators Café, también pueden encontrar trabajo ahí. Y luego en Google pueden tipear, digamos, empresas de traducción en Estados Unidos, empresas de traducción en México, y ahí van filtrando y van encontrando diferentes empresas que están buscando personal. Y luego otras, digamos, solución puede ser hablar con colegas, preguntar en dónde trabajan, buscar recomendaciones, etcétera. ¿Sí? En México conozco una escuela para voz de doblaje que se llama CC Audiovisual. Yo en México también, bueno, cuento con un diplomado de actuación para doblaje. Sí, es genial. Es genial que hagas un diplomado para actuación para el doblaje, porque hay mucho trabajo y cada vez va a haber más trabajo, porque se está invirtiendo mucho en doblaje y la gente le gusta. Hay mucha gente que no quiere aprender diferentes idiomas para poder ver una película. Entonces, cada vez que viene una película y que es aclamada por el público, la quieren localizar en diferentes idiomas para que los demás puedan disfrutar de esa película también. Está buenísimo. Y sí, luego voy a mandarle a Alfredo una lista de todos los lugares acá en Argentina que conozco que hacen, digamos, la preparación para actuación para doblaje y que se estudia y todo, ¿sí? Bueno, y luego creo que ya estamos al final. Discúlpeme por todo el tiempo, porque hablo un montón. Bueno, acá sí hay preguntas. No sé si alguien tiene preguntas. Genial. Si no, paso a la slide siguiente. Me parece que nadie tiene preguntas. Así que bueno. Acá les dejo mi contacto. Si necesitan algo, si quieren mandarme algo, está mi mail, está mi LinkedIn, para que vean también un modelo de LinkedIn que o sea, siguiendo mi LinkedIn, ustedes pueden chequear cómo hacer el suyo propio y sumar sus diplomaturas, sus estudios, etcétera, ¿sí? Aquí les dejo estos contactos. Y muchas gracias a ustedes por todo. Y ahora leo un chat que aquí amé mucho su presentación, me dio un panorama más amplio sobre los PMs.
Muchas gracias por tu comentario, Ania. Espero que los demás, bueno, si tienen alguna duda de Project Manager o cómo capacitarse en eso, me pueden contactar a mi mail o a mi LinkedIn y ahí podré ayudarlos con algo. Soy medio lenta para responder las preguntas y todo eso en mail y en LinkedIn porque la verdad es que me llegan bastantes mensajes. Así que, bueno, yo trato de poder contestarlos a todos, pero a veces no es posible. Así que, bueno, muchas gracias por su tiempo. Y bueno, ni bien necesiten algo, obviamente me pueden contactar. No, gracias a ti, Sofi. De veras que nos haces un favor tremendo aquí a apoyarnos a los compañeros que les interesa la traducción. Ahorita estamos librando una batalla en nuestra universidad, casi, porque sí nos han reducido mucho las materias de traducción y nos están quitando, vaya, están erradicando la traducción en el Estado prácticamente y nos parece lamentable, ¿no? Sí, ay, no sabía de eso. Sí. Em, De por y sí es muy poco lo que hay de traducción en el Estado y en la UB, pues más. Pero bueno, todavía quedamos algunos que nos interesa y lo bueno es que tenemos oportunidades, como dices, en muchas empresas, ¿no? sí, sí, como traductores tienen muchas oportunidades de trabajo en diferentes áreas, a veces no como traductores específicamente, pero sí hablando inglés, sabiendo lingüística y gramática, tienen oportunidades en otros trabajos que están ligados a la traducción también, de una manera u otra, siempre estamos en la traducción, digamos. No, pues muchísimas gracias, de veras. Quiero agradecerle a todos los presentes también por haber asistido. El video lo coloco en YouTube y lo pongo en la página de consejería. Y alguien, si no tomó el contacto de Sofi, de todas formas, yo se los puedo hacer llegar después. Ahí el correo. Sí. No sé si tengan alguna otra pregunta por ahí, ¿alguien? A mí me gustaría comentar, ¿puedo? Adelante, Raúl, no nos escuchamos. Digo que a mí me gustaría comentar, ¿sí se escucha? Sí, se escucha. Ok. Me encantó lo que estaba diciendo, yo desconocía cómo se está haciendo actualmente la traducción, y aunque tengo amigos que se están dedicando a este tipo de traducción a través de una empresa, están trabajando con una empresa española, aquí en Jalapa, con chicos que algunos salieron de la Facultad de Idiomas, de lengua inglesa, y otros que iniciaron en lengua inglesa, dejaron lengua inglesa, entraron a otra carrera, pero siguen manejando el inglés, y eso les permitió ingresar a esta empresa, que se llama IBIS, o algo por el estilo, y está muy bien, eso va bastante bien, siempre tienen trabajo. Sí, es Entonces, verdad. eso es importante, ¿no? Que los chicos que te escucharon y que escucharán después cuando reproduzcan esta presentación, tendrán una idea más certera de cómo se puede obtener un buen trabajo del que no se conoce mucho. Eso me parece, Alfredo, que sea bien importante que se difunda esto, ¿no? De alguna manera, para que los chicos sepan que hay otras maneras de llegar a obtener un trabajo que no nada más estar en la aula como profesor. Eso es bien importante. Felicidades, algo muy bien, bonito. Y bueno, pues es un gusto tener a una invitada del extremo de nuestro continente. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Felicidades, felicidades a gracias. usted y felicidades a Alfredo por realizar esto. Gracias. Soy Gracias, Raúl Raúl. Hernández Córdoba, jefe de carrera de la licenciatura en lengua francesa de la Facultad de Idiomas para servirles. Qué bueno francés, siempre quise aprender, empecé y bueno, aprendí un poco, pero me cuesta mucho entenderlo cuando me habla un francés, porque es como dificultoso si no practicas muy seguido. Pero sí, como comentaba, sí es verdad, hay muchas áreas en las cuales siendo traductores podemos conseguir un trabajo y muy bien pago. Ustedes están en México y están muy cerca de Estados Unidos y ellos siempre están buscando project managers, vendor managers y tienen un montón de empresas de traducción. Y el pago de ellos siempre va a ser en dólares, así que es como muy bueno trabajar eso. Pero bueno, eso es dependiendo también, bueno, yo trabajo para Argentina, es diferente, pero, pero en ese caso pueden buscar más oportunidades ahí y seguramente algo surge. Gracias por darnos esta chispota de luz
para aquellos que desconocemos esta otra beta, ¿no? De trabajo. Gracias. Mm, Es de todo. nada. Gracias. Sí, afortunadamente tenemos espacio para encontrar trabajo, lo que nos dificulta es un poco la formación, pero bueno. Sí, pero en cuanto a la formación, siempre hay cursos online, pueden buscar también en Argentina, hay varios cursos y también si ustedes se sienten que les falta en algún área, por ejemplo, si quieren ser traductores y empezar a ofrecer sus servicios y sienten que les falta un poco de práctica en la parte de localización y eso, siempre hay cursos disponibles. Obviamente hay que abonar o capaz que son universidades públicas, pero siempre hay una solución. Jania tiene la mano levantada. ¿Quieres comentar algo, Jania? Sí, creo que sí se escucha. Sí, se escucha. Bueno, creo que la mayoría de aquí son alumnos de la Facultad de Idiomas y bueno, yo también soy alumna bueno, ya casi egresada de la Facultad de Idiomas, ya este mes voy a presentar mi tesis, que se enfoca más que nada la formación del traductor, al menos en estudiantes de la facultad. Entonces, pues, Mm, igual me ha llamado mucho la atención porque dije, bueno, sé que mi carrera no es exactamente así como traducción en total, sino lengua inglesa. ujú. Y y sí, hay una área que es enfocada más a la traducción, pero de algún modo es como que básico. Entonces, pues, tengo amigos y tengo conocidos que han egresado de la carrera y ya son traductores. Y siempre me he estado preguntando, bueno, ¿cómo se formaron para tener este camino hasta llegar a la Mm, traducción, no? Y Ujú. sí, o sea, ahorita que Alfredo contó de que este problema de que casi está bajando un poquito de materias de traducción, yo no lo sabía. Y al menos de lo que he visto de la consejería, me gusta mucho de que ya están así poniendo un montón de eventos o así como actividades de traducción, porque dije que esto en mi generación yo no lo tuve y yo sí lo quería tener, pero tuve que Claro, buscar en otras partes, ya sea pues de forma virtual, presencial, gratis o con pago, porque sí la hay, la verdad. Y es cuestión de sí. tener curiosidad y buscar. Incluso yo el año pasado empecé a trabajar como traductora, de hecho. Soy traductora de Webtoon, que prácticamente son cómics en internet. Entonces, ¡Ay, pues, genial! entonces trabajo más con artistas. Entonces, ¡Qué pues lindo! dije que no, es que sí se puede. O sea, solamente es cuestión de buscar, juntarnos entre estudiantes para ver qué Sí. aconsejarnos y todo. Es más que nada eso. No, sí, y tienes razón porque, bueno, uno de los idiomas más pedidos generalmente es el español México en las empresas de traducción y también el español neutro. Y el español neutro tiene muchas características del español de México también. Entonces, Sí. es, es como una oportunidad genial para ustedes porque a nosotros argentinos, por ejemplo, nosotros tenemos un español bastante diferente y lo que hacemos como traductores y cuando nos piden español neutro, nosotros tipo estudiamos el español neutro y luego traducimos, porque como no es algo que nos enseñan en la facultad del español neutro, lo estudiamos y luego aplicamos nuestros conocimientos cuando traducimos. Y Ujú. esto básicamente, como traductores todo el tiempo tenés que estar capacitándote, porque siempre parece algo nuevo. Y también, si ustedes nombraban que tienen pocas materias de traducción, bueno, ni bien terminan la licenciatura en lengua inglesa, lo que podrían hacer es buscar diferentes instituciones, digamos, del idioma, del idioma español más que todo, y bueno, buscar cursos y alguna maestría, algún posgrado, donde puedan especializarse en lo que les guste y mejorar, digamos, la calidad de la traducción que puedan proveer. Porque obviamente siendo traductor, aprendes mucho lo que es gramática, mucho lo que es español. Básicamente es como un chiste, pero em, nosotros como traductores de inglés a español, siempre la mayoría del tiempo nos van a pedir traducciones del inglés a español. Muy pocas veces nos piden del español al inglés. Y tenés que animarte a hacer, digamos, del español al inglés, pero no es lo que más se pide. Siempre te piden que traduzcas a tu lengua materna, digamos. Eh, claro.
¿Y otra universidad no hay, Alejandro? Alfredo, digo, ¿no hay otra universidad que haga, digamos, que provea traducción Sí o la hay, carrera? pero pues es en otros estados. Es que Ah, sí, o sea, Si me, ya es viajar 6 horas o 13 horas claro, o en si me otro lado. permiten hablar, sí, de hecho, eso es lo que se enfoca mi tesis, de que al menos en universidades públicas, y hablando así de licenciatura, solamente son 2 estados. Uno está en Ciudad de México, no es muy reciente, fue en el 2017, y otro está en Baja California, pero ese ya tiene un poco más tiempo. Entonces, pues sí, esa es una desventaja en cuestión de que aquí estamos en Veracruz. sí, Otra pueden ser privadas, hay más privadas, creo que 5, pero igual, o sea, el punto es que cuántas personas pueden estar en una privada. Entonces, la no, es que única sí, forma puede ser ya sea en cursos, en diplomas, de forma autónoma, juntarse sí, con otros traductores expertos. Al menos lo he hecho así un poco y pues sí, sí, sí se es pudo, verdad. sí se pudo. Y Entonces, una sí. pregunta, la universidad que nombras en Baja California, ¿en qué parte está? ¿En Tijuana o qué? Mm, creo yo que sí está en Tijuana, ajá, está muy cerca. Ah, yo estuve viviendo en Baja California Sur un tiempo. Mm, Por eso me llamaba la atención, no sabía que había, o sea, en Baja California Sur, en la parte de San José del Cabo y Cabo San Lucas, había universidades, pero no había de traducción. mm. Por eso me llamó la atención. Pero bueno, no sé si tienen alguna pregunta más o algo que quieren charlar, así hablamos. Ah, De mi parte no, Sofía, gracias por todo. Ya no te quitamos más el tiempo, ya nos extendimos, abusamos de tu amabilidad. no, está bien, no se preocupen. Bueno, muchas gracias por todo y bueno, cualquier cosa, duda que necesiten o algo, me pueden contactar al mail o al LinkedIn, ¿sí? Muchas gracias y nos vemos. Gracias, cuídense todos. Suerte. Chao, chicos. Bye, bye. Gracias, adiós. Hasta luego. Chao. Gracias, hasta luego.